noches a todos y todas. Soy Norberto Lloves, de la Escuela de Psicoterapia. Junto con Verónica Ginocchio tenemos la Comisión de Cultura y presentamos una nueva noche de psicoanalistas dialogando con las letras. Coordinado por Verónica y Alicia, les doy la palabra. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, bienvenidos a todas y a todos a una nueva reunión de psicoanalistas dialogando con las letras. Como siempre, nuestro agradecimiento al secretario científico Norberto Lloves por el apoyo, por todo el trabajo hecho por él, igualmente al Consejo Directivo. El colectivo Psicoanalistas Dialogando con las Letras se viene presentando con una reunión mensual desde agosto del 2020. Pertenece a la Comisión de Cultura de la Asociación, coordinada por Norberto Lloves, secretario científico, como dijo recién, y por Verónica Ginocchio. Este ciclo, al mismo tiempo, está coordinado por Verónica, que ahora va a tener la palabra, y por quien les habla, Alicia Levin. Está integrado, además, por María Casariego, Mabel Fuentes, Edurne Recalde, Beatriz Rodríguez, Daniel Slutsky, Daniel Weisbrot, Carlos Baise y Abel Zanotto. En la historia original del 2020, quien nos convocó, que está acá presente, es el doctor Carlos Baise. En la última actividad, hace exactamente un mes, variamos nuestra manera de presentarnos. Generalmente era un psicoanalista y alguien de otra disciplina, teníamos esa modalidad, y hace exactamente un mes presentamos una película que trajo Abel Zanotto y coordinó él, la de Almodóvar, La voz humana. Y fue una experiencia muy interesante porque además vinieron sopranos a contarnos cómo es la ópera. Y hoy tenemos otra novedad y otro aspecto creativo que tiene que ver con la presentación de esta actividad de hoy, que se llama Campanas y Campanillas entre Quasimodo y Alicia. Que obviamente es Alicia de Lewis Carroll, no es nada autorreferencial ni ningún problema psicopatológico. Para poner el epígrafe que elegimos con Vero, como siempre, va a ser una reunión, seguramente la de hoy, donde se va a poner a trabajar la etimología de la palabra transformar. ¿Por qué? Porque transformar es convertir una cosa en otra, tanto por una acción externa o que algo pueda transformarse por sí mismo. Podríamos decir que la oruga se puede transformar en mariposa, como también producir cambios en algo, de modo que en mayor o menor grado pierda sus anteriores atributos para adquirir, en forma transitoria o permanente, otros nuevos. Al mismo tiempo, dice Bion, propongo considerar el trabajo del psicoanalista como la transformación de una realización, experiencia psicoanalítica real en una interpretación o serie de interpretaciones. Gracias, y le doy la palabra a mi compañera y amiga Verónica Ginocchio. Bienvenidos. Buenas noches. Vamos a presentar a nuestros panelistas. Están con nosotros hoy Agustina Lescano, que es arquitecta, egresada de la Universidad de Buenos Aires, coordina talleres multidisciplinares de arquitectura, literatura y arte. Actualmente continúa sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid mediante el máster de Crítica y Argumentación Filosófica. Y Jorge Cabrera, que es licenciado y profesor en Letras de UBA, ejerce la docencia a nivel secundario y universitario, coordina Confábula, taller literario, desde 1985. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Asterión y otros poemas, Sobrevivientes del paraíso, Inscripciones, Diario de Alfonsina, Jardines y la plaqueta en la primera palabra límpida. Vamos a empezar con lo que nos trajo Agustina Lescano, cuyo trabajo se llama Piedra y carne, la transformación de lo humano mediante la arquitectura en Nuestra Señora de París. Escuchamos a Agustina. Bueno, muchas gracias, Vero. Bueno, les doy la bienvenida y los saludo. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de esta celebración. Para mí es una emoción muy grande y también un gran desafío, así que ojalá
puedan disfrutar de la presentación, y quiero también agradecer a Jorge, que estoy muy contenta de compartir esta noche con él. Bueno, entonces, les presento la propuesta que traigo en torno a una relectura sobre una de las novelas de Víctor Hugo que a mí tal vez más me involucra, más me apasiona, porque creo que es una de las obras en la que Víctor Hugo me permite identificarme con los personajes y con la arquitectura. Entonces, mi trabajo se llama Piedra y carne, la transformación de lo humano mediante la arquitectura en Nuestra Señora de París, y lo que voy a hacer es, hoy en particular, les voy a hablar del papel de la arquitectura en el libro, en la novela. Porque algo para mí muy importante que sucede en esta novela es que la arquitectura se convierte en un personaje. La arquitectura va a ser un edificio, escenario de muchas de las historias que pasan, que ocurren en la novela, pero la arquitectura va a ser también un personaje que es capaz de sentir, de generar sentimientos en los demás, y a eso es lo que me gustaría dedicarme. Entonces, de manera introductoria les cuento que la novela Nuestra Señora de París es escrita por Víctor Hugo, un escritor romántico del siglo XIX. La obra se publica en 1831, una primera edición. Luego va a haber una segunda edición en 1832, con un capítulo que no se había podido publicar en la primera. Pero tal vez la primera dificultad en cuanto a la lectura, dificultad pero como algo ingenioso y desafiante que nos trae la novela, es que hay distintas capas de lectura. Víctor Hugo escribe desde el siglo XIX, pero nos narra una historia en plena Edad Media. La historia transcurre en 1482, y a eso se le suman los años con los que yo ahora leo la novela. Entonces podríamos decir que hay siempre 3 capas de tiempo a la hora de leer la novela. Mi propia percepción de la historia, la modernidad, que es el escenario desde donde escribe Víctor Hugo en el siglo XIX, y por otro lado la Edad Media con toda su significación cristiana y política propia de esa Edad Media. Dentro de la novela hay muchísimas historias, hay muchos dramas que se van tejiendo y entretejiendo en la novela, pero de todos esos personajes, como les comentaba, me voy a centrar primero en Nuestra Señora de París y luego en 3 de los que según yo, para mí, son los personajes más importantes. Entonces, empecemos con Nuestra Señora de París. Me gusta la metáfora o mejor dicho, la dupla de palabras piedra y carne, porque tal vez lo que sucede con la Catedral Nuestra Señora de París es que en la novela, en las palabras de Víctor Hugo, la iglesia es piedra, es un edificio, pero pareciera que por momentos es carne misma, pareciera que el edificio es una mujer. La catedral es una iglesia y es una mujer. Y entre todas las mujeres es la Virgen María. La iglesia, la catedral, se convierte en la presencia de la Virgen María como patrona de los parisinos, que genera en todo el pueblo parisino medieval una doble sensación de, por un lado, cariño, veneración y hasta ternura. La iglesia despierta eso en los parisinos, pero por otro lado una gran presencia de autoridad. En definitiva, es la mirada de la divinidad que está ordenando y regulando toda la vida cotidiana de esa Edad Media. Entonces, para ir caracterizando todos estos personajes, me voy a ir guiando de algunas citas para que lo escuchemos de la voz de Víctor Hugo, que sin duda va a ser más hermosa. Les leo la primera cita para construir esta idea del templo como edificio, pero también como personaje. Nos dice Víctor Hugo: decían las vecinas, el templo entero tomaba el aspecto fantástico, sobrenatural y horrible. Ojos y boca se abrían aquí y allá. Se oían ladrar a los perros, las serpientes y las tarascas de piedra que velan día y noche, con el cuello tendido y la boca abierta, alrededor de la monstruosa catedral. Mientras la campana mayor parecía roncar, llamaba a los fieles a la misa del gallo. La sombría fachada adquiría tal aspecto que parecía devorar a la multitud y el rosetón la miraba. Elegí esta cita en particular porque me gusta cómo Víctor Hugo nos muestra, por un lado, la percepción visual y también la percepción sonora, haciendo honor al título de esta reunión. Si miramos a la Catedral Nuestra Señora de París, los propios elementos ornamentales del gótico, que es el estilo que caracteriza esta iglesia, cobran vida
y en lugar de ser gárgolas o quimeras, son literalmente monstruos que abren la boca y que hacen que las personas sientan temor. Pero por otro lado también tenemos el poder de la música, del sonido, y las campanas son ese ritmo cívico que ordena toda la vida como les comentaba, del pueblo parisino. Entonces, Nuestra Señora de París es un personaje, es un edificio, lo interesante es que es un personaje de nuestra propia vida, pero en la novela va a ser también el edificio, una mujer, va a ser la Virgen María, que va a influir y a transformar algunos de los personajes. Les comentaba que de todos los personajes me voy a referir a 3, además de Nuestra Señora de París, que son Esmeralda, Quasimodo y el archidiácono Frollo. Esmeralda es una gitana, una joven gitana, que canta y baila justamente en la plaza de la Catedral Nuestra Señora, y es en esa plaza en la que ella va a conocer al resto de los personajes. Y también me parece muy curioso cómo a lo largo de toda la novela Víctor Hugo nos va dando pistas para intuir que tal vez Esmeralda y la iglesia y la Catedral Nuestra Señora de París sean una especie de espejismo. Primero lo hace con símbolos, de manera concreta. Por ejemplo, nos dice que Esmeralda es una gitana que habla una lengua que desconoce, que tiene distintas ropas que no sabe de dónde vienen, y hace algo similar con la arquitectura, pero ya a nivel de estilo arquitectónico, porque Nuestra Señora de París tiene base románica, primer estilo arquitectónico de la Edad Media, y luego es gótica. Pero incluso, digamos, es un palimpsesto entre esos dos estilos arquitectónicos. Pero además de esa impureza que tiene la catedral, si nos centramos en el gótico, también vamos a encontrar otras impurezas. Víctor Hugo dice, el gótico, la arquitectura del arco ojival y del rosetón. Ninguno de esos dos elementos le pertenecen. Cuando Víctor Hugo habla metafóricamente de esta impureza de Esmeralda y de la iglesia, poco a poco me hace pensar en qué tendrán en común la mujer y el edificio, la mujer y la iglesia. Y esa similitud que él va trazando de manera concreta son características que podemos ver y escuchar. Llega un momento que se vuelve una especie de espejismo, ya más bien simbólico, que no es algo que podemos percibir con la mirada, sino que va a tener que ver con cuestiones morales, porque Esmeralda es una mujer bondadosa, es una mujer bella, pero no una belleza banal, sino una belleza que conmueve a los demás, una belleza que es capaz de generar amor en los demás, y también es una mujer valiente. Esmeralda en muchísimas ocasiones va a ser ella la que salve a otros personajes, por ejemplo, a Quasimodo. Lo mismo ocurre con Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París, la catedral, es una catedral de una gran belleza arquitectónica. A su vez, dentro del contexto del culto mariano de toda la época medieval, la catedral es venerada con toda esa sensación de cariño y bondad que Nuestra Señora de París emana. Recordemos que es la figura intermediaria entre la divinidad, entre Cristo y el pueblo. Pero también, como dijimos hace un ratito, es la figura de la autoridad. El templo funciona como regulador de toda la vida medieval cívica. Entonces tenemos estas mismas 3 características, belleza, bondad y valentía o fuerza, tanto en Esmeralda como en Nuestra Señora de París. Pero esta especie de espejismo no va a ser tan visible a primera vista, se va a ir develando poco a poco a lo largo de toda la novela. Y por último, para terminar de caracterizar al personaje de Esmeralda en relación a Nuestra Señora de París, me gustaría hacer foco en la transformación que en cierto momento va a sufrir Esmeralda por parte del templo. Creo que justamente esa relación tan estrecha que hay entre Esmeralda y el templo hacen que en algún punto Esmeralda sea permeable a la transformación que va a recibir desde el templo. Porque lo que ocurre es que cuando Esmeralda esté condenada a muerte y Quasimodo la salve, la rescate de ese momento, la va a llevar al templo Nuestra Señora de París. En la Edad Media el templo funcionaba como un lugar de asilo. Estando en la iglesia, las fuerzas del rey no podían llevarse al prisionero, y Esmeralda se aloja, gracias a Quasimodo, en una de las torres de Nuestra Señora de París.
En ese momento la iglesia se convierte en el cobijo, en el lugar de protección, de máxima protección de Esmeralda. Y Esmeralda llega al templo desdichada, llega al templo, Víctor Hugo va a hablar de la tristeza y la pena que ella siente, y lo va a hacer de manera visual, expresando cómo la belleza en su cara se va apagando. Pero poco a poco, digamos, cuando los días pasen, toda esa tristeza, todo ese dolor se va a ir calmando, va a ir sanando. Y esa sanación viene de manera concreta nuevamente desde el templo, desde la piedra que rodea a Esmeralda. Y les leo la pequeña cita en la que Víctor Hugo nos habla de esta transformación. Nos dice Víctor Hugo: el templo, aquel vasto templo que la envolvía por todas partes, que la guardaba, era también un calmante eficaz. Las líneas solemnes de aquella arquitectura, el aspecto religioso de todos los objetos que rodeaban a la muchacha, los pensamientos piadosos y serenos que desprendían, por decirlo así, de todos los poros de aquellas piedras, actuaban sobre ella sin que se diera cuenta. Las campanas sobre todo la mecían, era como un magnetismo potente lo que aquellos grandes aparatos derramaban sobre ella en amplias oleadas. Me resulta muy curioso que las mismas campanas que suenan de manera tan fuerte para el pueblo, en el caso de Esmeralda, es una música que la mecía, dice Víctor Hugo. Entonces, Esmeralda, uno de los primeros personajes que quería presentar. Por otro lado tenemos a Quasimodo, que parece ser la contracara de toda esta belleza que se ve, que se oye y que se percibe de Esmeralda. Porque Quasimodo, por otro lado, es la representación de la fealdad física, de la fealdad que podemos apreciar. Quasimodo es un niño expósito, es un niño que se expuso literalmente en una bandeja en Nuestra Señora de París cuando era un bebé, y que justamente por ser poseedor de esa fealdad tan extrema, va a ser rechazado desde ese momento primigenio, desde su nacimiento y desde ese momento en el que es exhibido en la bandeja Nuestra Señora de París. Quasimodo es finalmente criado por el archidiácono Frollo y crece, y a medida que crece, percibe y nota y descubre la crueldad y la maldad de toda la sociedad hacia él. Es como si esa fealdad que él porta se convirtiera en una barrera por la cual la gente no puede relacionarse con él. El pueblo parisino, cuando lo ve, siente miedo o siente desprecio o siente burla, y toda esa fealdad que él siente, que aunque hoy en día la percibimos como física, en aquel momento se interpretaba como idiotez, como maldad incluso, y a veces hasta como la presencia del pecado, como si Quasimodo, por ser deforme, por ser cojo, por ser tuerto, fuese un hombre demonio. Y Víctor Hugo va a usar este vocabulario que les comento para describir la reacción de las distintas personas. Y así como hace unos momentos les comentaba que la catedral pareciera hacer sanar a Esmeralda, en Quasimodo ocurre lo contrario. Por un lado, Quasimodo se cría en la catedral, vive en la catedral y se convierte en campanero, y la catedral es su cobijo, es el hogar que lo cuida frente a todo ese rechazo social que percibe. Pero también, de la misma manera, en la misma vía, la catedral lo transforma y lo vuelve insano. Quasimodo era cojo, era tuerto, y gracias al sonido de las campanas se vuelve sordo. Víctor Hugo va a decir: en ese momento la última puerta, el último recoveco que comunicaba a Quasimodo con el exterior se cierra por completo. Y es la catedral la que termina de enfermar, podríamos decir, o mejor dicho, de quitarle esa posibilidad de comunicarse con el exterior a Quasimodo. Les leo una pequeña cita en la que Víctor Hugo nos habla de la simbiosis que hay entre Quasimodo y el templo. Nos dice Víctor Hugo: y es cierto que existía una especie de armonía misteriosa y preexistente entre aquella criatura y aquel edificio. Poco a poco llegó a parecérsele, a incrustársele, por decirlo así, a formar parte integrante de ella. Parecía no solo su habitante, sino también su contenido natural. No solamente su cuerpo parecía haberse amoldado a la catedral, sino también su mente.
Entonces, por un lado, la catedral en un principio es su casa, es su cobijo. Por otro lado, también es la causa de que Quasimodo no pueda comunicarse con el exterior. Y a la par, todo esto va ocurriendo realmente de manera simultánea. El edificio y Quasimodo se vuelven casi una misma cosa. Y acá otra vez tenemos esta idea de la carne y la piedra. Quasimodo en algún punto se va a convertir él mismo en el templo. Y por último, si bien acabo de nombrar esta transformación del edificio sobre Quasimodo como algo negativo, como esta pérdida en la capacidad de oír que tiene Quasimodo justamente por ser campanero, que olvidé decir, para Quasimodo hacer sonar las campanas de Nuestra Señora de París era la actividad, era la sensación más hermosa que él podía sentir. Cuando él se subía a las campanas y las hacía sonar, se sentía libre, sentía fuerza, se sentía vivo en ese momento. Y ese mismo placer extremo es el que lo daña. Entonces, les comentaba que esto en algún punto lo podríamos interpretar como una transformación dolorosa sobre el cuerpo de Quasimodo, pero el templo de manera ya no concreta, sino de manera espiritual, va a transformar a Quasimodo, otorgándole a Quasimodo un poder divino que proviene de la divinidad, de la fe. Porque, nuevamente, esta relación tan estrecha entre el templo y Quasimodo hacen que él pueda recibir toda la fuerza divina que en algún punto convierten a Quasimodo en un héroe. Y estas palabras, este vocabulario que estoy usando, nuevamente les repito que son palabras que me ha prestado Víctor Hugo para describir esta relación tan profunda y espiritual que ocurre entre Quasimodo y el templo. Les leo una pequeña cita. Ese momento en el que Quasimodo va a rescatar a Esmeralda de la pena de muerte, cuando él la rescate, todo el pueblo va a estar mirando ese momento y el pueblo lo que va a decir es lo siguiente. Quasimodo mantenía a la muchacha palpitante suspendida en sus callosas manos. Su ojo de gnomo, fijo en ella, la inundaba de ternura, de dolor y de compasión. Quasimodo tenía ciertamente su belleza. Estaba bello aquel huérfano, aquel expósito, aquel desecho. Se sentía augusto y fuerte. Miraba de frente a aquella sociedad de la que estaba desterrado y en la que intervenía tan poderosamente a aquella justicia humana que acababa de destruir él, un ser ínfimo, con la fuerza de Dios. Creo que en este fragmento podemos ver la fuerza de los contrastes. Por un lado tenemos la fealdad física que podemos ver con nuestros ojos de Quasimodo y la belleza extrema que podemos ver en Esmeralda. Tenemos ese contraste entre lo feo y lo bello. También vemos el contraste del sentimiento de exclusión que él siente ante esa sociedad, y es esa misma sociedad la que lo mira y en unos párrafos siguientes la sociedad, el pueblo parisino lo va a aplaudir y va a gritar y va a festejar este momento en el que Quasimodo está salvando a Esmeralda. Y por último me resulta muy hermosa ese momento en el que Víctor Hugo dice aquel ser ínfimo está irrumpiendo en la justicia humana porque Esmeralda estaba condenada a muerte y esa condena la iba a llevar a cabo la fuerza policial del rey. Esa justicia humana está siendo tirada abajo, violentada por la fuerza de Dios. En sentido literal es porque Esmeralda va a obtener el asilo de la catedral, pero también de manera poética es Quasimodo con la fuerza de la divinidad la que logra hacer este acto heroico. Podríamos decir que Quasimodo llega a un estadio de belleza moral que no conocíamos y que en algún punto se refleja, y eso es lo que la gente está por primera vez pudiendo admirar en él. Entonces, hemos hablado de la catedral de Esmeralda y ahora me gustaría hablarles o caracterizar nuevamente con esta relación entre la arquitectura y los personajes a Claude Frollo. Frollo es el archidiácono de la Catedral Nuestra Señora de París, es un hombre religioso, es un hombre de política eclesiástica, que curiosamente resulta ser el único de estos tres personajes que estamos discutiendo que no va a ser capaz de convertirse en un personaje virtuoso por la fuerza de la divinidad o por la fuerza del templo.
La iglesia va a influir a Claude, va a influir al archidiácono, pero no va a ser capaz de convertirlo en virtuoso, de convertirlo en héroe o en una persona bondadosa y valiente como en el caso de Esmeralda. Porque lo que sucede con el archidiácono es que se va a relacionar con la catedral, podríamos decir, de tres maneras. Por un lado, él literalmente lee a la catedral. La catedral Panofsky dice que las catedrales góticas en cierto punto son una suma en piedra, haciendo referencia a la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Yo estoy muy de acuerdo con ese pensamiento. Y Frollo lee la narrativa cristiana que podemos ver en todas las piezas de ornamentación de la arquitectura gótica. Por otro lado, considera a la iglesia misma como un enigma a descubrir, y en ese sentido pareciera ser la fe, pero por otro lado, interpreta o recibe del templo religioso una especie de poder justamente por ser archidiácono, que le permite obrar por los demás. Entonces, Frollo, habiéndose enamorado de Esmeralda de manera pasional, desea poseerla, y con todo este poder que percibe de la iglesia va a decidir sobre el destino de Esmeralda y sobre el destino de Quasimodo. Podríamos decir que es una transformación completamente negativa que vemos en este personaje. Pero por otro lado, haciendo una segunda lectura, es también el personaje de la humanidad, de la imperfección humana, del pecado, de la miseria humana, y en cierto punto es el personaje más humano de todos, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, hasta acá me he referido a los tres personajes, y ahora me gustaría terminar hablándoles de la relación de amor que existe entre los personajes y la iglesia. Tanto Frollo como Quasimodo van a estar enamorados de Esmeralda. Esmeralda va a estar enamorada de otro personaje, Fego de Charpentiers. Y la catedral va a ser el escenario en el cual se tejen todas estas relaciones de amor, y va a ser ella, como les comentaba al principio, objeto de amor de ellos, y ella misma va a amar y va a sentir celos por los personajes. Por un lado, va a ser amada por Frollo y Quasimodo de maneras totalmente distintas. Nos dice Víctor Hugo, que les leo: es un destino singular para el templo ser amada así, en 2 grados distintos, con tanta devoción, por dos seres tan desemejantes, amada por uno, especie de semihombre instintivo y salvaje, por su belleza, su tamaño y armonías, y amada por el otro con una imaginación sabia, apasionada por su significación y su mito. Creo que en este punto podemos ver una especie de dicotomía o de conflicto entre 2 tipos de acercamiento hacia el templo. Por un lado, el acercamiento o el amor a través de la fe, y por otro lado, el acercamiento y el amor a través de la razón. En Quasimodo tendríamos esa devoción, tendríamos esa fe, y en Frollo tendríamos sin duda esa búsqueda de la razón, que en algún punto en la novela termina siendo lo que lo obsesiona y que lo convierte en uno de los personajes más crueles de toda la novela. Pero por otro lado, como les decía, la iglesia es una mujer que siente celos, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando Quasimodo deje de hacer sonar las campanas para mirar a Esmeralda. Nos dice Víctor Hugo: la iglesia, las campanas, el sonido, mejor dicho, se detuvo. Volvió la espalda al campanario, se agazapó detrás del sobradillo de la pizarra y fijó en la bailarina la mirada soñadora, tierna y bondadosa. Entretanto, las campanas olvidadas callaron bruscamente, todas al mismo tiempo. Es hasta gracioso este momento. Quasimodo hace sonar las campanas, se distrae mirando a Esmeralda, y la iglesia, enojada, cesa la música deja de sonar. Y en ese tipo de pasajes podemos ver cómo la iglesia es un personaje más que se relaciona en este caso, con Quasimodo. Perdón, Agustina, estamos casi con el tiempo. ¿Sí? Perfecto. 1 minuto y termino. Entonces, para terminar, me gustaría dejar una pregunta abierta que tiene que ver con la idea de lo grotesco y lo sublime en la novela y en la relación entre Quasimodo y la iglesia. Unos años antes de escribir esta novela, Víctor Hugo se refiere a lo grotesco como el reverso de lo sublime, porque Víctor Hugo dice: lo grotesco sobre lo grotesco no generan contraste, y por eso necesitamos lo grotesco para descansar hasta lo bello. Si tuviese que identificar esas categorías con alguno de los personajes, sin duda elegiría a Quasimodo y a la iglesia. Pero me es muy difícil identificar cuál de ellos, si la iglesia o Quasimodo, es lo grotesco o es lo sublime.
Más bien dirías que son categorías que se mueven y que justamente en ese movimiento nos permiten ver la complejidad de cada uno de esos personajes. Podríamos decir, vamos de lo bello a lo feo, de lo bueno, de lo imperfecto a lo perfecto, y es una transición, es justamente una transformación entre el edificio y Quasimodo. Pero hay un fragmento de la novela que a mí me da a pensar muchas cosas, y con esto me gustaría terminar. Se los leo y les lanzo la pregunta para que la podamos conversar. Nos dice Víctor Hugo: la presencia de ese ser extraordinario, Quasimodo, hacía circular por toda la catedral no sé qué soplo de vida. Parecía que escapaba de él, al menos por lo que decían las supersticiones crecientes de la multitud. Una emanación misteriosa que animaba a todas las piedras de Nuestra Señora y hacía que palpitasen las profundas entrañas del viejo templo. Y todo eso provenía de Quasimodo. En Egipto lo habrían tomado por el dios de aquel templo. En la Edad Media lo creían su demonio, y en verdad era su alma, hasta tal punto que para quienes saben que Quasimodo existió, Nuestra Señora está hoy desierta, inanimada, muerta. Se tiene la sensación de que algo ha desaparecido en ella, ese cuerpo inmenso está vacío, es un esqueleto, el espíritu la ha abandonado, se ve su lugar y nada. Es como un cráneo que tiene todavía agujeros para los ojos, pero no mirada. Me parece me despierta muchos pensamientos esta idea de pensar a Quasimodo como el alma de la catedral. Y no solamente eso, sino que en la Edad Media lo hubiésemos considerado un demonio, con toda la fealdad que Víctor Hugo mismo describe. Pero hoy en día, o mejor dicho, desde la perspectiva moderna, es el alma del edificio con toda la belleza moral que ese alma posee. Entonces, en esas categorías de lo bello, digamos, del alma y el demonio, de lo feo y la belleza, puedo identificar ese cruce, ese pasaje, pero por otro lado incluso podríamos pensar que ese fragmento de la novela es una puesta en crisis del cristianismo que Víctor Hugo está haciendo desde la modernidad hacia el futuro, porque son cosas que podemos conversar hoy en día. Y esa es la pregunta que les dejo. Me gustaría saber qué opinan sobre este último fragmento. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por escucharme y terminé. Gracias. Gracias. Perdón por los minutos de demora. Gracias. Gracias. Como pusimos en el chat, todos pueden ir escribiendo preguntas o comentarios, y luego de la exposición de Jorge vamos a pasar al intercambio. Voy a darle la palabra a Jorge Cabrera, a quien ya he presentado, con su trabajo que se llama Solo vine a ver el jardín. Adelante. Bueno, buenas noches, gracias por la presencia. Gracias a la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, gracias Verónica, gracias Alicia en especial. Solo vine a ver el jardín. A propósito de lo monstruoso y la identidad en Alicia en el País de las Maravillas. No es este el jardín que vine a buscar, a fin de entrar, no de salir. Alejandra Pizarnik. En el capítulo segundo de su Symbolic Logic 1892, C.L. Dodson, cuyo nombre perdurable es Lewis Carroll, escribió que el universo consta de cosas que pueden ordenarse por clases y que una de estas es la clase de cosas imposibles. Dio como ejemplo la clase de las cosas que pesan más de 1 tonelada y que un niño es capaz de levantar. Si no existieran, si no fueran parte de nuestra felicidad, diríamos que los libros de Alicia corresponden a esta categoría. En efecto, ¿cómo concebir una obra que no es menos deleitable y hospitalaria que Las 1001 noches y que es asimismo una trampa de paradojas de orden lógico y metafísico? Alicia sueña con el rey rojo que está soñándola, y alguien le advierte que si el rey se despierta, ella se apagará como una vela, porque no es más que un sueño del rey que ella está soñando. Jorge Luis Borges, prólogo a los libros de Alicia. Luego de haberse enamorado de él, y habiéndolo retenido durante 1 año, y al no ser correspondida en su amor, finalmente la hechicera Circe libera a Odiseo y a sus marinos, a los cuales les había dado forma de cerdos. Antes de que el héroe abandone su isla,
la maga le indica que deberá descender al inframundo para consultar a Tiresias. Una vez en el Hades, el sabio ciego le vaticina al rey de Ítaca que no será sencillo el regreso a su patria. En la Inglaterra victoriana, un diácono inglés, que era también un hombre de ciencias, publica en 1865 la que sería su obra cumbre, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Antes de eso, en noviembre de 1864, Alice Liddell, la niña que había inspirado el relato, recibió la versión manuscrita e ilustrada por el propio autor de Las aventuras subterráneas de Alicia, título provisorio, como la copia misma, del texto que conocemos. Todo había empezado en 1862, durante un viaje en barco por el Támesis. Al parecer, la pequeña Liddell y sus dos hermanas, aburridas, le habrían pedido a Dodgson que les contara historias. En principio, es interesante destacar que una gran novela, dos, en realidad, haya surgido de una narración espontánea y de un libro a pedido. En la primera escena de la novela, Alicia, aburrida como la real, de no hacer nada y luego de curiosear infructuosamente el libro que leía su hermana, piensa: ¿para qué sirve un libro sin ilustraciones ni diálogos? Es este cansancio de su ánimo y la pregunta por el sentido la que la lleva a conducir a la aventura. Aventura, lo que va a venir, según la etimología, pero también palabra que connota una empresa en la que se toma riesgos, en la que se entra en una zona de resultados inciertos. No lo sabemos hasta aquí, pero podemos inferir que la vida de la niña no es muy significante. La educación recibida le otorga ciertas seguridades que va a poner en juego a lo largo del relato, pero que van a ir cayendo a medida que se vayan desarrollando las distintas situaciones. Alicia necesita de un estímulo para trocar ese aburrimiento en un estado de mayor incertidumbre y a la vez de mayor felicidad. Y ese estímulo es el conejo blanco, primer ser otro que va a conducirla sin proponérselo al lado de allá. Cita: cuando pensó en el asunto tiempo después, a Alicia se le ocurrió que debería haberse maravillado. Sin embargo, en aquel momento, todo le resultó perfectamente natural. Fin de cita. Esto ocurre porque, como sabemos, la pequeña está soñando, pero además, porque el verosímil del género maravilloso nos invita a vivir los acontecimientos anormales sin inquietud. Todo es posible en el mundo de lo maravilloso. El pasaje entre la conejera a la que ha entrado y el pozo por el que cae es vertiginoso, pero luego la caída se lentifica. El tiempo sobra, lo que le permite a nuestra viajante observar lo que va apareciendo a su alrededor. Hay otros mundos, pero están en este, ha dicho Paul Eluard. Hay otras vidas, pero están en vos. ¿Por qué decimos esto? Porque en este caer por la oscuridad ya se advierte parte del programa del texto, la multiplicidad de sentidos con los que se va a ir encontrando Alicia durante su viaje. El mundo oscuro en el que está cayendo es, a la vez, la posibilidad de entrada a otros espacios significativos donde hay otras historias, libros, mapas, cuadros. Historias dentro de la historia. En su poema épico Altazor de 1931, Vicente Huidobro propone un viaje de caída para su personaje. Citamos unos versos del canto 1. Cae, cae eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo de ti mismo, cae lo más bajo que pueda ser, cae sin vértigo. Pero este viaje de caída es en verdad un viaje de subida, como se afirma en algún momento. El poeta chileno nos muestra a un héroe que desciende a las regiones oscuras para arribar a una vida más plena y a un lenguaje totalmente renovado,
como puede leerse al final del texto. Por su parte, Alicia, antes de llegar a la primera estancia, comienza a dormirse y a soñar con su gata Dina. Ahora, despierta, dentro del primer sueño, descubre un largo pasaje en el que puede ver al conejo blanco. Luego de un recodo lo pierde y se halla en una sala cuyas paredes están cubiertas de puertas. Logra abrir una de ellas y se encuentra ante un nuevo pasaje, pero esta vez muy pequeño. Cito: se arrodilló y a través del pasadizo vio el más hermoso jardín que ustedes hayan contemplado nunca. Después, ya se sabe, la niña se achica o se agranda, según beba de una botella o coma un pastelillo. Estas primeras metamorfosis que le inscriben en su nuevo lugar otro, acaso tengan su antecedente en la conducta de la protagonista. Se lee en algún momento: porque esta niña extraña era muy aficionada a simular que era dos personas. En el capítulo 2, los problemas de identidad se acentúan porque Alicia se encuentra cada vez más extrañada en su nueva condición. Dios mío, qué extraño es todo hoy. Y ayer todo sucedía de manera normal. ¿Habré cambiado durante la noche? A ver, ¿era la misma esta mañana al levantarme? Casi creo poder recordar que me sentía un poco distinta. Pero si no soy la misma, la cuestión es, ¿quién soy? Ah, ese es el gran misterio. La identidad de Alicia se verá cada vez más cuestionada en la medida en que se vaya cruzando con los distintos personajes de la historia. Además del conejo que habla, irá apareciendo una galería de personajes fabulosos o animales personificados. Un ratón que le ayuda a salir del charco formado por sus propias lágrimas. En ese charco caen además un pato, un dodo, un loro, un aguilucho y varias otras extrañas criaturas, como se indica al final del capítulo. El lagartito Bill, un perro cachorro, en el capítulo 4, una oruga que fuma de una boquilla y que logra que Alicia recobre su tamaño natural mediante la ingesta de un hongo. Antes de esa nueva normalización, la niña sufre otra crisis identitaria, ya que una paloma la confunde con una serpiente dada la extensión de su cuello. Pero yo no soy una serpiente, le digo, dijo Alicia. Soy una... Bueno, ¿qué eres tú?, dijo la paloma. Veo que estás tratando de inventar algo. Yo soy una niña, dijo Alicia, dudando un poco, porque recordaba la cantidad de transformaciones por las que había pasado aquel día. Una escena similar va a vivir en la segunda novela durante su encuentro con el león y el unicornio. ¿Qué es esto?, dijo, pestañeando lánguidamente al mirar a Alicia y hablando con voz profunda y hueca que sonaba como el tañido de una enorme campana. Ah, ¿qué es?, exclamó el unicornio. Nunca lo adivinarás, yo no pude. El león observó a Alicia con expresión aburrida. ¿Eres un animal, un vegetal o un mineral?, le preguntó bostezando entre palabra y palabra. Es un monstruo fabuloso, gritó el unicornio antes de que Alicia pudiera contestar. En el capítulo 6 se observa a un lacayo pez que le entrega una invitación de la reina a un lacayo rana. La destinataria de la invitación para un partido de croquet es la duquesa, una mujer profundamente fea, inspirada en Margarita de Carintia. La escena se completa con el niño que tiene en su falda y que luego se transformará en cerdo. Una cocinera alucinada que impregna la comida y el ambiente con pimienta y arroja utensilios contra la duquesa y el niño, y el extraordinario y sonriente gato de Cheshire. Precisamente a él le consulta a la pequeña sobre qué camino tomar para salir de allí. A diferencia de Odiseo, a Alicia le da lo mismo el destino, siempre y cuando llegue a algún lugar. Donde ella está desde hace un corto tiempo, es un no lugar
y ha perdido las referencias. El sabio gato señala en dos direcciones. En una vive un sombrerero, en la otra una liebre de marzo. Aquí se presenta una nueva contrariedad. Visita a quien prefieras, los dos están locos. Pero yo no quiero andar entre locos, observó Alicia. Oh, eso no puedes evitarlo, dijo el gato. Todos estamos locos aquí. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabe que estoy loca?, dijo Alicia. Tienes que estarlo, dijo el gato, o no habrías venido aquí. En el capítulo 7, precisamente llamado Una merienda de locos, llega a la casa de la liebre, en cuyo parque, sentados a la mesa, están la liebre de marzo, el sombrerero loco y un lirón tomando el té. La situación, como no podía ser de otro modo, es absurda, entre otras cosas porque el anfitrión le ofrece a la visita un vino inexistente. Alejandra Pizarnik, en una prosa de 1965 llamada Devoción, dobla esta escena con algún desplazamiento que la vuelve más compleja y siniestra. La primera oración es casi un calco del texto de Carol. Cito un fragmento. Debajo de un árbol, frente a la casa, veíase una mesa, y sentados a ella, la muerte y la niña tomaban el té. Una muñeca estaba sentada entre ellas, indeciblemente hermosa, y la muerte y la niña la miraban más que al crepúsculo, a la vez que hablaban por encima de ella. «Toma un poco de vino», dijo la muerte. La niña dirigió una mirada a su alrededor, sin ver sobre la mesa otra cosa que té. «No veo que haya vino», dijo. «Es que no lo hay», dijo la muerte. «¿Y por qué me dijo usted que había?», dijo. «Nunca dije que hubiera, sino que tomes», dijo la muerte. Tal vez lo más significativo de este capítulo 7 sea el diálogo acerca del tiempo. El tiempo también se ha vuelto loco, según la afirmación del sombrerero, y ya no hace lo que él le pide. En ese lugar son siempre las 6 de la tarde. Esa es la razón de que haya tanta vajilla allí, ya que no hay tiempo para lavarla. Siempre es la hora del té. Luego del relato del lirón, cuyos protagonistas son 3 pequeñas hermanas, claro juego de palabras y alusión a las hermanas Liddell reales, el narrador cae dormido y la niña aprovecha para irse. En su caminata por el bosque descubre que uno de los árboles tiene una puerta que decide atravesar y se encuentra otra vez en la larga sala del comienzo y cerca de la mesita de cristal. Abre con la llavecita de oro la puerta que da al jardín, mordisquea el pedazo de hongo que llevaba en el bolsillo, crece unos centímetros y se encuentra en el lugar más deseado, el hermoso jardín. Solo vine a ver el jardín. El enunciado se reitera en 3 poemas de Pizarnik. La obsesión de Alicia por encontrar el jardín, obsesión que se reiterará en A través del espejo, la novela de 1871, parece ligada a la necesidad de un anclaje, un remanso, un encuentro con la belleza en un país que se le va presentando como demasiado cambiante y en el que ella misma muta permanentemente. La obsesión de Alejandra, doble negro de Alicia, niña maldita, monstruo de la literatura argentina, es prácticamente la misma. La búsqueda de un amarre a través del lenguaje, en este caso, en un mundo en constante disolución. Una vez en el jardín, las cosas no van a ser menos desconcertantes. La escena se abre con los 3 naipes, 7, 5 y 2, pintando rosas blancas de color rojo. Luego irán apareciendo los invitados, reyes, reinas, el conejo blanco, la sota de corazones, y cerrando el cortejo, el rey y la reina de corazones, cuya única obsesión parece ser el deporte de cortar cabezas. La duquesa, condenada a una falsa muerte por haber golpeado a la reina, la falsa tortuga y el grifo pueblan los capítulos 9 y 10. En la Corte de Justicia se desarrollan los dos últimos capítulos. El rey es a la vez el juez, y el motivo del proceso es tan desatinado como las secuencias anteriores. Se acusa a la sota de haber robado las tartas preparadas por la reina. Luego del testimonio del sombrerero, no menos insensato que el juicio mismo, y de la negativa de la cocinera a brindar declaración,
Alicia, que ya había recuperado inesperadamente su tamaño normal, es llamada al estrado. Su intervención marca una nueva puja por el sentido, que va a ser la antesala del desenlace del viaje. No, no, dijo la reina, la sentencia primero, el veredicto después. Absurdo y sin sentido, dijo Alicia, levantando mucho la voz. Esa idea de dictar primero la sentencia. Contén tu lengua, dijo la reina poniéndose púrpura. No quiero, dijo Alicia. El desconcierto, que ha sido una marca constitutiva de toda la historia, terminará siendo un nuevo concierto para la protagonista. Luego, el mazo de naipes caerá sobre ella y la niña despertará. Sin duda fue un sueño extraño, querida, pero ahora corre a tomar tu té. Se está haciendo tarde, son las palabras de su hermana. ¿Serán las 6 de la tarde? ¿Serán ahora eternamente las 6 de la tarde? ¿En qué país están sirviendo el té? ¿Será té lo que sirvan? ¿Cuál Alicia vuelve para beberlo? ¿Y dónde habrá quedado el jardín? Gracias por escuchar. Gracias, Jorge, Agustina. Bueno, vamos a hacer un trabajo artesanal con Vero para reunir preguntas y comentarios. Ambos han sido felicitados. Tenemos muchos agradecimientos. ¿Se escucha bien? Graciela Chirión hablaba acerca de Agustina, acerca de que se están trabajando conceptos extremos y vamos de un lado al otro. Abel Sanoto, acerca del trabajo de Agustina, dice, ¿no? Lo sagrado y lo profano, la virgen y la bailarina, la impureza en los estilos arquitectónicos. La Edad Media no es solo una edad referida a lo religioso como se piensa en general. Pasolini retrató las virtudes y los pecados de esa edad. La transformación, palabra que tomamos hoy, de Esmeralda, tiene visos de inquisición, y la transformación de la sensualidad de Esmeralda es una mujer calmada y serena. Hablaría del triunfo de la Iglesia sobre la carne, pero la belleza de Esmeralda y la fealdad de Quasimodo se refieren a lo abyecto y pecaminoso. Pregunta: ¿la sordera de Quasimodo hablaría del arrasamiento subjetivo a través de las religiones? ¿Habrá estado Víctor Hugo en algún índex de libros prohibidos? Disculpen lo extenso de mi comentario. También planteaba María Casariego si pensaban que había alguna articulación, tanto para Jorge como para Agustina, entre la sexualidad en Alicia en el País de las Maravillas con todas las metáforas de la sexualidad en Víctor Hugo. También tenemos María, a ver, ahora también quería agregar una pregunta para los dos, que me preguntaba yo si en realidad ambos podían armar alguna relación entre lo que son los personajes de Víctor Hugo y los personajes en la obra de Alicia, porque estuvimos conversando con Jorge acerca de cuál sería la categoría de subjetividad de Alicia en el País de las Maravillas en Lewis, y bueno, esta pregunta sería para los dos. Vero, si querés agregar tu pregunta para ambos. Sí, yo quería hacer como un comentario y como un interrogante que a mí se me plantea, porque si uno lee o más o menos tiene presente Nuestra Señora de París y Alicia en el País de las Maravillas, que tienen unos 30 y algo de años de diferencia, ¿no? En su escritura, a uno le da la sensación que tuvieran como casi un siglo de diferencia, ¿no? Por los estilos, por las temáticas y demás, ¿no? Y ahí a mí me surgen así como distintas preguntas, ¿no? Por un lado, es cierto que es una novela, la de Víctor Hugo, escrita en 1830, o por ahí, 31. Sí. 31, pero que habla del medioevo, por un lado, pero incluso en el estilo, ¿no? Quizás la visión de la época de Dodson, ¿no? Y de Víctor Hugo, planteaban ciertas diferencias, o también me preguntaba si no es la lengua, ¿no? Con esto que se dice, por ejemplo, yo escuché muchas veces, ¿no? Que dicen que Borges tiene ese lenguaje como más abierto, porque tiene una gramática inglesa en su mente, ¿no? Y si quizás las lenguas nos hacen construir
distintas narrativas, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, eso era lo que yo quería preguntar. No sé si quieren que pasemos un rato a la mesa y luego volvemos Sí, con sí, otras preguntas. pasemos a la mesa porque, bueno, hemos tratado de armar preguntas para los dos, hay otras para cada uno, así que si estás de acuerdo le damos primero la palabra a Jorge, que es el último que Así terminó, y después invertimos, pasamos. la exposición. Jorge, En, en relación con lo monstruoso, yo veo que hay una conexión clara. Bueno, Agustina estuvo hablando de Quasimodo porque es el eje de lo monstruoso en la novela de Víctor Hugo. En Alicia, lo monstruoso en principio se le presenta a Alicia porque entra en un mundo que ella no conoce. Nosotros sabemos que es el mundo del sueño. Ese pozo en el que cae es el pozo del sueño. Pero todo lo que se va encontrando en su camino es otro, es una alteridad para ella. Por un lado, ella tiene la necesidad de salir de ahí, porque está aburrida. Ese es el origen, el aburrimiento es el origen de la aventura, en este caso, ¿no? Del mismo modo que lo fue en la realidad, porque las chicas, cuando viajaban con Dawson en ese bote, en ese barco, donde la llevaba a pasear, ellas le pedían historias, porque se aburrían del viaje. Entonces, el que luego se va a llamar Lewis Carroll tiene que inventar. Ahí me parece que hay una cuestión también interesante, que hay una desarticulación que la encontramos en el sueño, que antecede a varias de las poéticas del siglo XX, que antecede a las vanguardias, que antecede a la teoría del inconsciente. Eso, obviamente yo no estoy en condiciones de manejarlo, pero me parece que en la novela están, porque él parte de una premisa que es inventar un relato. No tiene un programa previo, ¿no? Va inventando. Y de la invención va surgiendo esa novela extraordinaria, después surge la otra, pero bueno, con otra motivación, obviamente. Yo creo que lo monstruoso, Alicia se lo va encontrando en el viaje, pero lo que a mí más me interesó en esa cuestión es que los demás, por lo menos algunos personajes, la ven a ella como un monstruo. O sea, ella es la que viene del mundo de afuera, ella es la que viene de la otra edad, ella es la que viene de, nosotros sabemos, la realidad, digamos, lo cotidiano, la escuela. Para Alicia son muy importantes los conocimientos porque le dan cierta solidez, porque ella pretendía ser una buena alumna y contestarles todo el tiempo, entrar en conflicto, digamos, con las afirmaciones de los personajes. Lo interesante para mí es que podríamos dudar, creo que Agustina un poco lo dijo, si el monstruo es Quasimodo o no lo es. Y en este caso, en Alicia, ¿quién sería el monstruo? ¿Serían los naipes? ¿Serían los animales? ¿O sería Alicia el monstruo? Ahí, para mí, al menos, hay un juego interesante, digamos. Bien, antes de darle la palabra a Agustina, voy a leer una pregunta más que tiene que ver con esto de la arquitectura de María Casariego, que dice: a mí me surge su opinión sobre los cambios en la arquitectura de los no lugares, Quasimodo en adaptación al edificio catedral, y los edificios hoy perdiendo identidad para adaptarse a las distintas personas. ¿Cómo afecta al arte, a la filosofía, en tanto particularidad y subjetividad, ¿no? Este cambio de concepción? Agustina, Bueno, te agrego, vamos. Lo que quieras comentar. No, quería agregar también que en el equipo están ahí, están colaborando también y les agradecemos a todos y a todas el respeto en la escucha y la profundidad de las respuestas. Acá Beatriz Rodríguez, agregando a lo que dice Vero, decía: Agustina advirtió lo conmovedor del relato de Víctor Hugo al interpretar la riqueza, y pone Beatriz Rodríguez entre paréntesis, y simultáneamente la limitación del pensamiento medieval. Sobre esto también estuvimos hablando en la previa y los invitamos ahora a retrabajarlo. Adelante, Agus. Bueno, gracias. Bueno, me encanta esa
esa última intervención que leíste, siempre se me viene a la cabeza un momento de la novela en que Víctor Hugo dice: la Edad Media, mientras permanece en ese estado elemental, es como el niño, es como el niño en la sociedad, no tiene compasión, dice en un momento. Y es increíble porque en algún punto la novela sirve para reivindicar muchísimos valores medievales, que el romanticismo en algún punto busca hacer, pero también es muy crítico Víctor Hugo con, por ejemplo, me acordaba también cuando Jorge hablaba del juicio, de esta idea del juicio y la condena en Alicia. Bueno, en Nuestra Señora de París todos los juicios son injustos. Quien juzga a Quasimodo es un juez sordo, por ejemplo. Y hilando con el comentario que hacía Abel sobre, o mejor dicho, la pregunta de si Víctor Hugo habrá estado en algún libro prohibido, yo creo que sí, pero también de manera compleja otra vez hay un contraste, porque Víctor Hugo era un escritor cristiano. En el prefacio de Cromwell, que escribe en 1827, hay toda una reivindicación del cristianismo en conjunto con la poesía. Él dice que desde que la poesía conoce la verdad cristiana, en ese momento nace el drama, y que el drama de la poesía moderna es la primera poesía verdadera, porque escribe sabiendo, conociendo lo bueno y lo malo, lo verdadero y la mentira y demás. Pero es curioso porque ese escritor que dice utilizar el cristianismo, o mejor dicho, que utiliza el cristianismo para escribir, sabemos que a lo largo de su biografía que, por ejemplo, buscaba una educación laica, denunciaba conductas sexuales, o mejor dicho, defendía tiene algunos comentarios sobre el celibato en los sacerdotes. Entonces es un personaje muy, muy particular, Víctor Hugo, pero creo que justamente por ser él mismo cristiano y practicar la fe, su poesía vale doble, en mi opinión. Pero bueno, volviendo entonces a alguna de las preguntas que nos hacían. En cuanto a los no lugares, es uno de los grandes temas de la teoría arquitectónica de hoy, porque hoy en día la arquitectura busca ser permeable, flexible y acomodarse, por ejemplo, al no usuario. Y si comparamos eso con la arquitectura medieval, sí, es completamente distinto. Y creo que lo interesante es que si pensáramos en esos términos de usuario, el usuario de la arquitectura gótica, el usuario más importante es la presencia divina. Ni siquiera, digamos, el hombre utiliza esa arquitectura, pero la arquitectura está pensada en pos de la narración cristiana. Entonces el verdadero usuario en última instancia es Dios. Y eso me lleva a una relación que recién estaba pensando con la presentación de Jorge, y es la idea del jardín, porque la arquitectura gótica, las iglesias, las catedrales góticas, desde la ornamentación y desde la espacialidad también, buscan de alguna manera reflejar en los cristianos el Edén celestial que el cristiano está esperando conocer. Entonces la vida por lo menos esto es lo que Víctor Hugo deja en claro en la novela, y a su vez son cosas que dentro de la historia de la arquitectura podemos ver en el gótico. Los fieles cristianos viven esperando ese último momento, ese momento de encuentro finalmente con Dios en el Edén celestial, en el Jerusalén celestial. Y el gótico como estilo arquitectónico es el reflejo de ese jardín, de ese Edén celestial. Y entonces el espacio que se desea, que se sueña, es ese, el jardín celestial. Y por otro lado, cuando se lo obtenga, cuando se lo conozca, no va a haber tiempo, porque justamente en el Edén la idea de tiempo desaparece y es un tiempo, mejor dicho, eterno. Entonces ahí veía otra relación, qué interesante que lo eterno en Alicia, a mí por lo menos me generaba angustia, y en Nuestra Señora de París en realidad es el momento que Quasimodo espera con todas sus fuerzas para finalmente poder encontrarse con Dios. Y encima, si eso se relaciona con el final de la novela, mueren todos, pareciera ser una tragedia, pero yo lo interpreto como un drama, porque justamente el último capítulo de la novela se llama Casamiento de Quasimodo. Y lo que leemos en esa última carilla de la novela es que Quasimodo muere aferrado, abrazando el cadáver de Esmeralda. Y es un final muy trágico, también muy, en algún punto perverso, si lo interpreto
por ejemplo, desde una perspectiva no cristiana, pero si me involucro con la narrativa del cristianismo, en realidad Quasimodo y Esmeralda terminarían juntos en ese Edén celestial donde no habría tiempo. Así que ahí les planteo esta otra relación, no sé qué opinarán, pero me interesa mucho cómo va cambiando, cómo en la presentación de Jorge todas estas ideas del tiempo a mí por lo menos me generaban angustia y en Quasimodo sería todo lo contrario. No sé si te gustaría, Jorge, tomar alguna otra pregunta y yo después sigo, así Bueno, dale. no hablo tanto. ¿Me repiten alguna? Sí. O te paso algunas otras que fueron Bueno, surgiendo. dale. De Mirta Davidenko, para Alicia, lo monstruoso es lo desconocido, y para Quasimodo, los monstruos son las personas por él conocidas que lo agreden. Sheila dice, Sheila Estellante, sigo la línea de Verónica y estimo que ahí se cruza lo histórico, porque el siglo XIX es ya el tiempo de la segunda revolución industrial en Inglaterra, a diferencia del continente europeo. ¿No? Te leo Claro, algo. eso Quería respecto del lenguaje, creo que lo apuntaban, de la diferencia de los dos modos de escribir. De María Todos, el paralelo entre el texto de Alicia y el de Pizarnik, ambos desarrollados en ambiente de locura y de muerte, me impresionaron por lo diversos y a su vez paralelos. Gracias, profesor Cabrera. María Casariego, ¿sí? ¿Lo tenés? Sí, para Jorge. Para O el Jorge. monstruo será Lewis Carroll con sus aspectos pedófilos en relación a la fuente de inspiración de este libro. ¿No? Y tengo una más. Espera, Vero, que le damos un chiquitito de micrófono a Carlos, que ya Norberto, Sí. Carlos Guaybay lo desmuteó. Una breve pregunta, doctor, y pasa Vero. Pues. A ver, ¿se escucha? Sí. Sí. No, a mí me llama la atención, lo que más me llamó la atención de todo esto, que es sumamente interesante y complejo, es justamente el germen de la contemporaneidad, que es justamente, digamos, el cambio de la identidad. En las dos situaciones hay un cambio de identidad constante, ¿no? Y que este cambio de identidad es como el símbolo de la modernidad. En este momento, justamente, donde desaparece algo así como la identidad pétrea de lo que podrían ser, supongamos, lo gótico o lo románico o los estilos antiguos, y pasa a ser, digamos, producto de un cambio constante en donde la identidad tanto de las ideas, de las personas y de los acontecimientos es, digamos así, el signo de la época. Hay alguien que, que quería leer que María, bueno, por un lado le agradeció a Carlos que hizo síntesis, pero que lo que ella quería decir era, ¿dónde estás, María? Bueno, que de alguna manera esto que tiene que ver con el lugar de la subjetividad y de la existencia, ¿no? Y Beatriz Rodríguez plantea: el relato de Carol ilustra con bastante justeza la realidad psíquica atemporal sin contradicción. Pero ibas vos a traer algo y vamos a ir cerrando. Sí, digamos, tenemos aquí algunos comentarios respecto de el jardín. Amelia dice, ese jardín es el paraíso. Delia dice, el jardín es el Edén esperado. María, bueno, preguntó si más bien ese mundo de Alicia tenía que ver en los lugares, y después tenemos unos comentarios aquí. Pero en el Edén está el árbol del bien y del mal. Comer la manzana de la tentación supone la expulsión en el mito de Bayadán. Recordemos el jardín de las delicias del Bosco, ¿no? Fabián Actis, ¿tenés? Fabián Actis dice, la articulación que encuentro
entre ambas ponencias. Es la torsión de los relatos en pos de una reubicación del lugar de los héroes y villanos, de locos y cuerdos. Ambos nos invitan a habitar un espacio transicional de juego deseante. Bien. Dentro del área de Winnicott, como se nota. Bien. Bueno, les quedan unos pocos minutos a cada uno. ¿Quién quiere empezar ahora? Respecto del no lugar, yo creo que en las novelas de Carol eso está clarísimo, porque hay una búsqueda, una necesidad de aventura en Alicia para encontrar una realidad que, según mi lectura, la saque de las seguridades que ella viene adquiriendo y que la ponga en riesgo, digamos. Yo siento eso cuando releo el libro. Porque ella tiene un lugar cómodo, se podría decir. Sin embargo, la aventura se le presenta, digamos, el detonante, como ya sabemos, es el conejo. Se le presenta la aventura y ella acepta irse a la aventura. Y se va a un lugar que es un no lugar, digamos. En la segunda novela pasa lo mismo, porque ella cree que detrás, o ve, digamos, que detrás de ese espejo hay un mundo que de alguna manera duplica al mundo en el que ella está, y decide ingresar en ese segundo mundo. Y en los dos mundos busca un jardín. En las dos novelas busca un jardín, que es una búsqueda que no está aclarada en los dos textos. No se sabe qué es el jardín. No es la vuelta a la casa de Odiseo, a quien yo comparé, no es lo que después yo cité con el poema de Huidobro, que es la búsqueda del lenguaje, digamos, de un lenguaje nuevo, que es la propuesta de las vanguardias. En Alicia hay una búsqueda que no queda del todo clara, pero sí una necesidad imperiosa y asombrosa, digamos, porque ella se asombra, se deslumbra, digamos, frente a ese jardín y quiere llegar. Y tiene que pasar un montón de instancias, porque está dentro de un sueño, obviamente, ¿no? Pero vuelve a los lugares, atraviesa puertas, corredores, sube, baja, se encuentra con distintos personajes, parece que no llegara nunca al jardín. Y cuando llega, por lo menos en la primera novela, se encuentra con una situación que seguramente no es la que buscaba, porque es como que sigue dentro del sueño. En la segunda novela pasa lo mismo, pero hay una necesidad imperiosa en ella de buscar ese otro espacio y esa identidad otra, o no identidad, o no lugar, que la saque del lugar en el que ella está. Está segura, pero quiere no estarlo. Esa es la sensación que tengo yo. Bien, Agustina, disculpen que vamos a tener que, nos pueden leer en el chat los autores, a los comentarios que siguen, te damos como 3 minutos y luego vamos a cerrar la actividad. Perfecto. Bueno, gracias por los comentarios también, yo agradezco, los estuve leyendo y estuve tomando apuntes. Bueno, yo como para concluir, recién se me venían 2 ideas a la cabeza. Cuando yo me refería al Edén celestial, no me refiero al primer paraíso, pero me refería al segundo, digamos, al paraíso que se describe en el Apocalipsis, ese momento en el que los cristianos, luego de haberse cometido el pecado original, luego de la salvación de Cristo y luego de todo el camino de salvación, ese lugar, ese último lugar donde se reencontrarán los cristianos y Dios. Pero me puse a pensar, digo, qué interesante que en realidad capaz esos dos paraísos, el primer paraíso y el Edén celestial, sean en realidad metáforas también de lo que sucede con Quasimodo y Frollo, porque ese árbol del pecado, del que Adán y Eva toman el fruto, es la imagen que tengo en la cabeza todo el tiempo cuando leo la historia de Frollo, porque Frollo comete un pecado tras otro, y en algún punto me hace pensar en ese primer paraíso, y también en la fuerza, digamos, en lo que sufre justamente por haber cometido esos pecados. En el camino de transición
hablando coloquialmente y de manera muy general, ¿no? de la narrativa cristiana, pero todo ese camino de salvación que tienen que atravesar los fieles para finalmente llegar al Edén celestial, dentro de teología siempre se habla de esta idea de la prefiguración y de cómo ese camino de salvación está vedado, pero se va presentando paulatinamente a través de señales y poco a poco. Creo que en ese camino podríamos sintetizar todas las transformaciones que tienen los personajes, con toda la contradicción. Por ejemplo, Quasimodo, que lo percibimos como un monstruo, pero finalmente nos damos cuenta, en mi opinión, que no lo es, y asimismo también con Esmeralda y con otros personajes de la novela. Entonces ahora estoy pensando que ese camino intermedio entre la idea de pecado y el nuevo Jerusalén que vendrá a esta comunidad de fieles en esta segunda alianza, en ese camino intermedio yo ubicaría toda esta transición, esta conversión que van sufriendo los personajes. Y finalmente, sí, ese Edén celestial que la arquitectura gótica refleja, creo yo que es el escenario que Víctor Hugo refleja en el destino de Quasimodo y Esmeralda, y es en algún punto el consuelo. Y por último, para terminar, en esta reflexión que teníamos sobre los no lugares, me causa gracia que en mi caso creo que en esta novela yo debería hablar del sí lugar, porque justamente la catedral funciona como un lugar concreto para que esa sociedad medieval concretamente conozca la narrativa cristiana, se relacione y pueda aprender, entre comillas, esa fe, acercarse a la divinidad y a todo lo que tiene para contar. Entonces, otra vez, qué curioso que los dos textos realmente los veo muy opuestos en ese sentido, y todo el espacio, toda la espacialidad y el significado que tiene ese espacio que lo convierte en lugar, en Nuestra Señora de París tiene que ver siempre con lo concreto. Todo tiene nombre y apellido, tiene una visión, tiene una forma, y eso luego sí transforma a los personajes de una manera un poco más simbólica. Y por último, hablando sobre las lenguas y el estilo de escribir y demás, pienso que tal vez esta ambigüedad que tienen todos los personajes, en algún punto es una búsqueda de hacer un contrapunto, de hacer todo el tiempo que el relato sea más interesante. El mismo Víctor Hugo dice: lo sublime sobre lo sublime aburre, así, usando la misma palabra que usaba Alicia. Pero sobre todo creo que también tiene que ver con una cuestión moral de Víctor Hugo, de que él realmente quiere reflejar la verdad de esa edad. Y decir que un personaje es bueno, que otro es malo, sería mentir y sería caer en una síntesis muy, muy simple que no haría honor a esos personajes, y creo que en el fondo Víctor Hugo lo hace para acercarse a una mirada lo más honesta posible de esa humanidad que él considera imperfecta, que solo con esa presencia divina es capaz de transformarse, pero que en última instancia es una humanidad imperfecta que adolece. Y con eso me gustaría terminar. Gracias. Bien. Bueno, les agradecemos muchísimo a los panelistas y a todos los participantes de este intercambio tan interesante, y ahora le doy la palabra a Alicia. Gracias. Ahí te dejé en el chat un comentario, ya que lo estás viendo, Agustina, sobre un texto de Julia Kristeva que se llama Sabbat Mater, que justamente profundiza en este punto del lugar de la Virgen María y de la Iglesia para el psicoanálisis. Yo creo que va a ser posible que el doctor Lloves, como siempre, nos pueda facilitar el chat, y se los vamos a enviar a Jorge y a Agustina. Bueno, les anunciamos la mesa de noviembre, cerramos el año, va a ser el martes 9 de noviembre, la mesa se llama Describir el propio horror, vivencia, experiencia, narración. Y contaremos con la presencia de la licenciada Analía Kalinek y del doctor Rafael Sibilis, expresidente de AUDEP, alguien muy colaborador con nuestra institución. Vamos a coordinar, igual que hoy, despidiendo el 2021, Verónica Ginocchi, quien les habla, y va a moderar la reunión el licenciado Daniel Weinsbrot, que va a ser el 9 de noviembre. Así que bueno... Perdón, aclaramos que Analía Kalinek es la autora del libro Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida, ¿no? Así es. Digamos, sí. planteo. Ya conocemos, y bueno, de ahí el título.
Bueno, abrimos los micrófonos para aplaudir al panel. Gracias a todas y a todos nuevamente. Y gracias a quienes nos siguen. Bueno, gracias Agus y gracias por todo. Gracias. Gracias Norberto. Vamos, vamos. Maravilloso. Gracias, como siempre. Gracias. Aplauso para Agustina. Lástima que no siga el diálogo. No se- Bueno, Hay tantas cosas para... Jorge se trajo Vamos a seguir todo. conversando. Les decían Muy buen gracias control. profesor, gracias profesora, Jorge, ahí estaban. Gracias a los dos. Muy bueno. Muy buen bueno. contrapunto. Muy buen contrapunto. Muy interesante. Muy interesante. Buenas noches. Hermoso panel, hermoso panel.